Buenas tardes a mis alumnos del Colegio San Carlos en esta presentación para la materia Culturas y Estéticas Contemporáneas, en las que abordamos la unidad 1. Como veníamos viendo, las primeras clases de la 1 a la 4 estábamos profundizando con el tema de naturaleza, civilización, cultura, los orígenes del término cultura, y la última clase viendo cultura según la antropología y la sociología. En este caso vamos a ver la cultura como un proceso dinámico y cómo se forma la identidad cultural. Para eso vamos a tener que indagar en el concepto de proceso y de dinamismo cultural. Para entender a la cultura como un proceso dinámico, primero tenemos que entender que la palabra proceso engloba a un conjunto de actividades o de etapas que nos van a permitir lograr un resultado. En este caso, refiriéndonos a la cultura, vamos a entender cómo todas las creaciones del ser humano nos llevan a la conformación de la cultura. En este caso vamos a entender a todas las creaciones del ser humano como todos esos objetos o esas ideas, según vimos en lo que estudia la antropología, en esa adaptación del hombre a la naturaleza, como las creaciones para comunicarnos, para sobrevivir en nuestra vida cotidiana, van a tener que intervenir, no van a tener, sino que van a intervenir en cómo el hombre y las mujeres nos vamos a conformar en sociedad y a partir de esa conformación de grupo vamos a construir la cultura. Y por supuesto que en esta construcción cultural también lo que se va definiendo es nuestra identidad. No solamente nuestra identidad personal, sino nuestra identidad como grupo. Entonces, en este gráfico podemos ver cómo a través de las creaciones del ser humano, en estas transformaciones de la naturaleza y la construcción de vínculos, nos vamos conformando en sociedad. Y esta sociedad tiene una manera de hacer las cosas que va a ser la cultura. Por lo tanto, a través de esta conjunción de factores, vamos a crear nuestra identidad cultural. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Que nuestra identidad cultural o la conformación de nuestra cultura, todos los aspectos que forman parte de nuestra cultura, se va construyendo y va cambiando. Y a eso es lo que nos referimos con que es un proceso dinámico. Por lo tanto, la cultura no va a ser ese conjunto de hábitos, tradiciones, costumbres, normas que le dan sentido a nuestra vida, no van a ser siempre estáticos. De hecho, hemos visto cómo el mismo concepto de cultura y de civilización se han ido modificando a lo largo del tiempo. De la misma manera, la cultura no es un proceso que se va a mantener siempre estático, sino que va a ser dinámico. Dinámico quiere decir que cambie. Por lo tanto, ese dinamismo cultural y esos cambios socioculturales se pueden dar de acuerdo a la incorporación de factores exógenos. Exógenos quiere decir que no son originados dentro de la propia cultura, sino que los adquirimos, los mezclamos, son influencia de otras culturas o de otras tierras, de otros lugares, son otras costumbres, otras normas u otras tradiciones y que las vamos incorporando a la cultura propia. Y de la misma manera, también estos cambios culturales tienen que ver con factores exógenos. Los factores exógenos son las características, las tradiciones, las nuevas creaciones, pero que surgen dentro de la propia cultura. Por lo tanto, lo exógeno es lo externo y lo endógeno es lo interno. Pero en conjunto y en la incorporación y en el trabajo de ambos factores se producen los cambios socioculturales que por supuesto no se dan de un día para el otro, no son vertiginosos, sino que son lentos y hasta que uno los incorpora como propios no nos damos cuenta. Por lo tanto, en la conformación de la identidad, lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que nos hace sentir miembros de una comunidad y nos hace sentir diferentes a otra comunidad. ¿Qué es lo que nos hace sentir que pertenecemos? ¿Qué es lo que genera nuestro sentimiento de pertenencia? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos hace sentir identificados con un grupo y no con otro grupo? El texto nos comenta que la formación de la identidad se construye mediante la incorporación de códigos, de hábitos lingüísticos, de tradiciones, de modos de actuar, de ideas, de deseos y de las actividades. Por lo tanto, bien, la identidad se va a conformar por la incorporación
de símbolos y de normas. Símbolos como pueden ser nuestro himno nacional y de normas como pueden ser caminar sobre la senda peatonal. De normas como puede ser respetar un semáforo en rojo. Por lo tanto, bien, ¿qué es lo que nos hace sentir que formamos parte, por ejemplo, de la cultura argentina? La bandera. ¿Qué es lo que nos hace sentir que formamos parte de un determinado grupo religioso? ¿O qué es lo que nos hace sentir que compartimos un mismo lenguaje, el idioma en este caso? La incorporación de normas, qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer, por dónde transitar y por dónde no, a qué lugares podemos ir y a qué lugares no, cómo comportarnos en determinados lugares, qué elementos utilizar en determinados momentos del día, por ejemplo, que para comer no utilizamos las manos con algunas comidas y utilizamos cubiertos, en qué lugares, cómo nos sentamos, cómo nos ubicamos en la mesa, quién se sienta en la punta, quién se sienta en los laterales. Cuando estamos con personas mayores, le damos el paso, no le damos el paso. Y entonces tiene que ver con cómo vamos conformando nuestra manera de ser. Sin embargo, esta incorporación de símbolos y de normas no se mantiene a lo largo del tiempo de la misma manera y por eso es importante el concepto de dinamismo cultural. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que durante toda nuestra vida estamos incorporando pautas y estamos incorporando normas y símbolos, esos símbolos, esas pautas y esas normas, las costumbres, las tradiciones van a cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, ese dinamismo es la importancia y es lo que es lo importante, digamos, de este concepto y de toda esta teoría, y es lo que tenemos que entender para no aferrarnos a una sola manera de hacer las cosas y a poder abrirnos a que hay formas diferentes, quizás formas nuevas. Lo nuevo no quiere decir que siempre esté bien y que sea lo correcto, pero quizás no encerrarnos en una única manera de hacer las cosas y sobre todo no captarnos, y ya con esto me adelanto, no centrarnos en que nuestra manera es la manera correcta de hacer las cosas o de vivir. Espero que les haya ayudado este video de la clase 5. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.